Pues, em, iniciamos hoy 7:10 de la tarde. La pleura es una estructura laminar. La pleura es una estructura laminar hecha en bicapa, es decir, son dos capas, una sobre la otra. Tiene, tiene una función la pleura y es muy importante, es la de mantener eh, una, una lubricación entre la pared torácica y el pulmón, para que éste se distienda y para que pueda haber todos los movimientos ventilatorios, todos los movimientos para la ventilación. Entonces, la pleura no solamente es la situación de dos capas laminares que recubren el pulmón, sino es toda una estructura funcional y no solo estructural, sino funcional y además fuente de una patología amplia. Hay toda una, hay toda una gama de patología propia de la pleura y hay lugares en donde inclusive hay clínicas de pleura, ¿no? Donde solo se ve patología de la pleura. Entonces, entonces, hoy vamos a trabajar sobre una patología muy especial que se llama derrame pleural, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el abordaje de derrame pleural. Vamos a explicar la génesis del derrame pleural. Ajá. Vamos a vamos a explicar la fisiología de la formación de líquido, la fisiología, la fisiopatología de la formación del derrame pleural. Y vamos a identificarlo en tres imágenes radiográficas del curso de radiología que iniciamos desde un inicio, ¿de acuerdo? Así que estas son tres imágenes de derrame pleural. ¿Tienen a vista la imagen? Sí, doctor. Sí. Ok, correcto. Entonces tenemos en esta radiografía de tórax, tenemos una imagen característica de derrame pleural y nosotros identificamos y describimos lo que observamos en la radiografía. No decimos ahí hay simplemente derrame pleural, sino describimos lo que hay ahí y a partir de ahí inferimos el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta radiografía? Bueno, en esta radiografía, en el pulmón que no tiene patología o en la pleura que no tiene patología y el pulmón que no tiene patología, observamos el pulmón izquierdo perfectamente bien definida su parénquima, bien definido su parénquima pulmonar en color gris oscuro, que ustedes pueden observar aquí. Observamos su parte cupular o apical, ajá, y observamos ambos ángulos inferiores, ¿de acuerdo? Ángulo costofrénico y cardiofrénico, ¿de acuerdo? Entonces, observamos el pulmón izquierdo completo y el pulmón izquierdo y las pleuras izquierdas sin patología. Y observamos en el lado derecho una opacidad homogénea, que es toda esta zona que les estoy describiendo con el cursor. Ajá. Sigan la opacidad homogénea. Homogéneo es algo parejo, como la leche, ¿no? Imagina un vaso de leche y la leche es homogénea, ¿de acuerdo? Homogénea. Entonces, homogéneo es un color, es un incremento de la densidad completamente regular.
este incremento de la densidad es una opacidad homogénea, ¿ah? Que en este caso tiene una distribución desde la parte inferior, es decir, desde el lóbulo inferior, ajá, una distribución hacia la periferia y sube este líquido por el espacio pleural. Ustedes pueden observar esta pequeña muesca aquí, triangular. ¿Sí la observan? Sí, ¿Sí? Bueno, eso es líquido que se filtra hacia la cisura menor. Entonces, esta es la cisura menor ocupada por parte de ese líquido del derrame pleural, ¿de acuerdo? Entonces, observan ustedes, observan ustedes el parénquima pulmonar derecho, este, no bien definido, con una opacidad importante debido a la gran cantidad de líquido que está envolviendo este pulmón, ¿de acuerdo? Ahora, esto que observan aquí es otra imagen radiográfica donde observamos una opacidad homogénea, inferior que borra ambos ángulos inferiores. Es otra imagen de otra persona. Ajá. Y esto también es compatible con un derrame pleural. Observen la característica de un menisco invertido que se forma en esta zona, menisco invertido, porque esto es líquido, ¿de acuerdo? Si al paciente lo recostamos sobre el lado afectado, entonces este líquido se va a correr sobre el costado del paciente, ¿de acuerdo? Pero esta es la imagen de la radioopacidad que genera la captación de rayos X por un líquido, ¿de acuerdo? Por eso esta es una opacidad homogénea como la sangre que hay en el corazón, ¿no? Y en los vasos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esto es algo que nosotros conocemos como hidroneumotórax, pero esta es otra manifestación de derrame pleural. Esto es un derrame pleural que característicamente tiene una opacidad homogénea, que ocupa todo el lóbulo inferior, ajá, pero también se observa gas en la parte superior. Aquí no hay parénquima pulmonar, aquí hay gas. Este gas es lo que le da la característica de hidrotórax, ¿de acuerdo? O hidroneumotórax. Ajá. Pero esto no es sino una variante más de un derrame pleural. Es decir, este líquido se encuentra en el espacio pleural. Cuando nosotros tenemos líquido en el espacio pleural, observen una característica muy importante que, que no observamos en las otras radiografías. En esta la estamos observando porque la cantidad de líquido es mayor. Observen cómo toda esta zona radiopaca es líquido. Aquí hay gas. Entonces, las estructuras de mediastino, es decir, la vía aérea mayor y los grandes vasos ligeramente desplazados, pero sobre todo la estructura cardíaca desplazada hacia el lado contralateral, es decir, más hacia la izquierda, debido a que este líquido ocupa un espacio importante porque es un gran derrame pleural, ¿de acuerdo? Sin embargo, como tiene la característica de tener gas en la parte superior, entonces le llamamos neumohidrotórax, pero es una variedad de derrame pleural. Ahora bien, ¿cuándo llamamos hidroneumotórax a un derrame pleural? Cuando no existe un menisco invertido y tenemos una línea perfectamente horizontalizada y definida en esta zona. ¿La observan? sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, esta es la característica de un hidroneumotórax, ¿de acuerdo? Lo que, lo que vamos a hacer entonces es dar seguimiento a la situación que genera esta patología en los pacientes, a las diferentes causas que llevan a derrame pleural y por supuesto a la forma en cómo lo tratamos, ¿de acuerdo? Aquí salimos y nos vamos a la presentación.
E iniciamos, ¿de acuerdo? Iniciamos. En el espacio pleural existe una pequeña cantidad de líquido que permite que el pulmón se mueva con suavidad. Es decir, le da lubricación a la movilidad del pulmón. Sin esta lubricación, el pulmón tendría una restricción especial y de hecho hay personas que viven con esa restricción especial por patología pleural específica, ¿de acuerdo? Pero en la fisiología normal, esa pequeña cantidad de líquido es tan importante que es debido a eso que se desliza el pulmón a través de las pleuras y dentro de la cavidad torácica para la ventilación. Se ha calculado en 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso para una persona de 75 kilogramos, más o menos entre 7.5 y 15 mililitros, la cantidad de derrame de líquido pleural, perdón, la cantidad de líquido pleural que contiene ese espacio, el espacio pleural. Entonces, ¿a qué le llamamos espacio pleural? El espacio pleural lo llamamos al espacio que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ajá. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio y ese espacio es lo que se conoce como espacio pleural. Ese espacio contiene entre 7.5 y 15 mililitros de líquido pleural. Siempre, esa es la cantidad que contiene. Ahora bien, ¿qué es la pleura? La pleura es una lámina compuesta, la pleura torácica, la pleura parietal de 3 capas histológicas y la pleura visceral de 2 capas histológicas, ¿de acuerdo? Pero es una estructura sumamente porosa, sumamente, eh, transfictiva para líquido, ¿de acuerdo? A través de la pleura se mueve gran cantidad de líquido y es esta, vean ustedes. La velocidad de producción de líquido pleural está calculada entre 300 y 1200 mililitros de líquido al día. Esa es la cantidad que producimos. Si nosotros queremos saber un promedio de lo que producimos de líquido pleural en 24 horas, es 750 mililitros. Es decir, nosotros producimos 750 mililitros de líquido pleural por día. Por supuesto que esta es la misma cantidad que se reabsorbe y solo se mantienen los 7.5 a 15 mililitros que habíamos mencionado. El líquido pleural se forma a partir de la circulación sistémica desde las arterias intercostales. Ojo, la presión de las arterias intercostales sobre la pared de la pleura hace que se filtre ese líquido y forma el líquido pleural. ¿De acuerdo? Así surge el líquido pleural. Pero también de las arterias bronquiales. Ojo, el líquido se forma a partir de circulación arterial. Arterias intercostales, arterias bronquiales, ¿de acuerdo? Son las que tienen suficiente presión para ultrafiltrar líquido hacia la cavidad pleural. Ajá. Y drena hacia el sistema linfático o el sistema de los linfáticos hasta llegar a la vena cava. Entonces, el sistema de los linfáticos, ya saben ustedes, son vasos que terminan como en dedo de guante y son verdaderas aspiradoras en el intersticio y en cavidades virtuales o no virtuales, como por ejemplo, la cavidad pleural o el peritoneo, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema linfático tiene la característica de que funciona como una aspiradora, ¿no? Una aspiradora que va a jalar el líquido para que ese líquido se elimine de la zona, vaya vía las venas, intercostales, venas bronquiales y venas pulmonares hacia la vena cava. Y así es como se elimina el líquido pleural que se produce, ¿de acuerdo? También las células mesoteliales extraen una pequeña cantidad de líquido pleural, pero es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. La verdad es que los responsables de eliminación del líquido pleural son los vasos linfáticos, ¿de acuerdo? Van a ver ustedes un poco más adelante porque es muy importante la integridad del sistema linfático para que no haya derrama pleural de ciertas características. Entonces,
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de producción de líquido pleural? Un aumento de la presión hidrostática en la microvasculatura pleural genera un aumento, genera mayor producción de líquido pleural. ¿De acuerdo? Un aumento de la presión hidrostática va a hacer que el vaso ultrafiltre más líquido hacia la cavidad pleural. Ajá. Cuando hay un aumento de la presión hidrostática, cuando una persona recibe un gran volumen de líquido, digamos, entre 4 y 5 litros por día y vía intravenosa. Si a una persona le sobrecargas de líquido, ajá, este líquido sobrecargado va a transformarse en presión hidrostática, en un incremento de la presión hidrostática microvascular y va a llevar a derrame pleural. El prototipo de este tipo de derrame pleural es el de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay un incremento de la presión hidrostática y en la insuficiencia cardíaca se genera derrame pleural por este mecanismo y habitualmente el derrame pleural es bilateral. Ajá. Disminución de la presión oncótica intravascular también es generadora de un incremento en la producción de líquido pleural. Si nosotros tenemos una presión oncótica adecuada en el espacio intravascular, entonces se va a mantener el nivel de líquido intravascular sin cambios. Es decir, o dentro de los cambios fisiológicos, ¿de acuerdo? Pero, si disminuyen las proteínas de la sangre, entonces va a disminuir la presión oncótica y esto evita que se mantenga el líquido dentro del espacio intravascular. Es decir, el vaso mantiene agua dentro debido al efecto magnético de las proteínas. Magnético por decir algo, ¿de acuerdo? Las proteínas ejercen una atracción sobre el líquido y lo mantienen intravascular. Disminuyen las proteínas, disminuye la presión oncótica, se fuga el líquido. No hay quien lo detenga, ¿de acuerdo? Se fuga fuera de los vasos y va a dar a las cavidades. Hay dos prototipos de patología. Hay dos ejemplos de patología que llevan a derrame pleural por esta característica y que además también llevan a citis, ¿eh? Entonces, o bien a edema generalizado o la famosa anasarca, ¿de acuerdo? La disminución de la presión oncótica es característica en la patología de glomérulo, en las glomerulopatías, ¿de acuerdo? Como el síndrome nefrótico. Recordarán ustedes que en el síndrome nefrótico el riñón pierde proteínas y puede llegar a perder hasta la cantidad de 3 a 5 gramos en un día de proteína en el síndrome nefrótico, un enfermo. Con esa velocidad de presión, con esa velocidad de pérdida de proteínas, la presión oncótica intravascular cae irremediablemente. El paciente desarrolla edema generalizado anasarca y, por supuesto, fuga de líquido a los espacios especiales como es peritoneo y sobre todo derrame pleural, ¿de acuerdo? Y la característica del derrame pleural en el síndrome nefrótico también es que es bilateral, pero en muy importante número de ocasiones se detecta ya sea izquierdo o derecho, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? El derrame pleural va a comenzar siempre como en la parte como exterior, se va a observar como de afuera hacia adentro. El derrame pleural depende de la posición que tenga el paciente cuando toma la placa, va a estar el líquido. Recuerda que el líquido por gravedad tiene un peso y siempre va a prevalecer en la porción inferior y de ahí sube vía lateral o vía interna hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero también tenemos, aunque no les mostré en esta ocasión cuando vimos las imágenes, también tenemos derrame pleural masivo. Ahora que vayan al hospital,
les vamos a mostrar radiografías de derrame pleural masivo completo, ¿de acuerdo? Entonces, el líquido siempre va a tener la característica de si la persona está de pie o sentada, estar en las porciones inferiores. Si la persona está acostada en decúbito cuando le toman la placa, el líquido se va a desplazar, sobre todo a la porción posterior, ¿de acuerdo? Ahí va a estar el líquido. Entonces, no es la misma manera como vemos el líquido en una radiografía que en una tomografía. También vamos a ver tomografías con derrame pleural y van a observar ustedes cómo cuando el paciente está en decúbito acostado, porque en esa posición se le realiza el estudio tomográfico, el líquido está en las regiones posteriores y distribuido a lo largo de todo lo que es el espacio pleural, desde la región apical hasta la región inferior, ¿de acuerdo? Entonces, no se te olvide que el líquido tiene un peso y ese peso determina dónde vas a encontrar el líquido dependiendo de la posición de la persona. Por supuesto que si la persona, cuando le toman la placa, está ligeramente hacia la derecha, pues el líquido se va a correr un poco más hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y es una cuestión estrictamente de gravedad. Ajá. El líquido se produce en la pleura parietal y de ahí se va al espacio, de ahí se va al espacio pleural y se empieza a acumular en todo el espacio pleural y llega a ser un derrame masivo completo cuando llena completamente el espacio pleural y el pulmón, por supuesto, que se colapsa, ¿eh? El pulmón cede a la presión de líquido, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Entonces, un aumento de la negatividad de la presión intrapleural también lleva a incremento de derrame pleural. Es muy, es muy poco frecuente, pero un aumento de la negatividad de la presión intrapleural puede conllevar a la producción de líquido, de derrame. De hecho, este es un mecanismo fisiológico completamente. Esa presión negativa jala líquido al espacio intrapleural de manera fisiológica. En muy pocas ocasiones puede llegar a ser patológico o acumular derrame pleural. Realmente este es el mecanismo de producción fisiológica de líquido, la atracción de líquido a través de la presión negativa del espacio intrapleural. ¿Recuerda cuál es la presión en el espacio intrapleural? ¿Nadie recuerda la presión en el espacio intrapleural? Yo sí, doctor, nos había Ajá, platicado hace un tiempo que era de -3 a -5 a menos centímetros. 6. Recuerda que la presión intrapleural es menos 3 centímetros de agua, pero en la inspiración aumenta hasta menos 6, ¿de acuerdo? O cuando vamos a inspirar, la presión llega a ser cuando el diafragma se desciende, la presión se incrementa hasta menos 6, ¿de acuerdo? Y a veces un poco más de presión. Pero sí, la presión, digamos, en reposo del espacio intrapleural es de menos 3, ¿de acuerdo? Ok. Un aumento de... ¿Sí? ¿Algo más? Disculpe, dije sí, doctor. A lo mejor fue mi internet. Ok, no, está bien. Un aumento de la permeabilidad capilar. Un aumento de la permeabilidad capilar también lleva a la producción de derrame pleural. ¿Qué elementos generan aumento de la permeabilidad capilar? Los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios llevan aumento de la permeabilidad capilar. Recuerden que eh, que, el aumento de la permeabilidad capilar puede llevar líquido al espacio intersticial y de ahí a los alvéolos. Pero el aumento de la permeabilidad capilar, ajá, sobre todo en las arterias intercostales y en las arterias bronquiales, lleva a un incremento del derrame de líquido pleural, de la producción de líquido pleural. Y este es un mecanismo de desarrollo de derrame pleural. Y el prototipo, el ejemplo característico
de derrame pleural debido a aumento de la permeabilidad capilar es el derrame paraneumónico. Es decir, se genera una neumonía comunitaria. Se genera una neumonía comunitaria. Esto genera un proceso especial de inflamación en la vasculatura capilar y se genera un trasudado un exudado de líquido hacia la cavidad pleural, y esta es la génesis del derrame pleural en las neumonías, ¿de acuerdo? En el derrame pleural paraneumónico. Un elemento muy importante de producción de derrame pleural es cuando falla el sistema linfático. Recuerden que acabamos de explicar que el sistema linfático es el elemento que absorbe, que drena, a través de estos vasos linfáticos el líquido hacia las venas que finalmente terminan en la vena cava. Bueno, pues si algo bloquea este drenaje linfático, entonces se aumenta la cantidad de líquido en el espacio pleural, pero no aumenta la cantidad de líquido por incremento de la producción, sino aumenta la cantidad de líquido por disminución de la absorción del mismo o del drenaje del mismo, ¿de acuerdo? Cuando se da un bloqueo del drenaje linfático, se da un bloqueo del drenaje linfático en los procesos neoplásicos, en el cáncer pulmonar. Entonces, cáncer pulmonar es una patología con un gran aumento de la cantidad de células, de una célula histológica en particular, puede ser adenocarcinoma, por ejemplo, que es el más frecuente, que produce derrame pleural. Un adenocarcinoma es un tumor que genera una gran cantidad de células. Estas células se liberan del tumor, estas células del tumor y tienen la característica de que viajan por el sistema linfático. Pero así como viajan por el sistema linfático, así también ocluyen el sistema linfático estas células. Es decir, taponan los pequeños vasos linfáticos, y este taponamiento, este bloqueo es la génesis del derrame pleural en cáncer pulmonar, en el derrame pleural llamado paraneoplásico. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, doctor. Correcto. Paso de líquido acítico a través de orificios diafragmáticos también es un elemento formador de derrame pleural. No vayan a olvidar que el diafragma es una estructura elástica, pero también es porosa. Esta estructura llamada diafragma porosa, cuando se ve sometida a un gran incremento de la presión intraabdominal debido al líquido, en este caso al líquido de ascitis, este líquido de ascitis drena a través o pasa o se traslada a través del diafragma hacia el espacio pleural. El prototipo o el ejemplo de derrame pleural característico de esta patología es la insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? En la insuficiencia hepática, en donde hay una gran producción de líquido de ascitis, y ustedes pueden observar un paciente con un abdomen súper globoso, prominente, con mucha matidez a la percusión, con gran distensión de la pared, esta gran presión hídrica intraabdominal genera que el líquido suba a través de los diafragmas y sea generador de derrame pleural, que más frecuentemente es derecho, pero que con cierta frecuencia también puede ser bilateral. Entonces, esta es la génesis del derrame pleural en la insuficiencia hepática. Ruptura de vasos sanguíneos o del conducto torácico. El conducto torácico no es otra cosa sino el gran tubo linfático a través del que drena toda la linfa que se colecta en el pulmón. Entonces, el conducto torácico es un gran linfático que debido a algún traumatismo se rompe
y la ruptura del conducto torácico genera un derrame pleural muy especial que se llama quilotórax. ¿De acuerdo? Así, quilotórax. Ajá. Y es un líquido característicamente blanco, lechoso y no es debido a otra cosa, sino una gran cantidad de grasa, ¿de acuerdo? De grasas, de colesterol. Ajá. Esto es un quilotórax, es un derrame pleural, habitualmente es masivo o grande, más del 80-90%, y es postraumático debido a ruptura de vasos sanguíneos y del conducto torácico, que es el gran conducto que colecta el, el líquido, la linfa de ambos pulmones, ¿de acuerdo? Pero la conecta tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho. Entonces se puede romper el conducto torácico derecho-izquierdo, pero más habitual es que se rompa el derecho, ¿de acuerdo? Es más frecuente, aunque se rompen los dos. Entonces, cuando el líquido pleural sobrepasa los 300 mililitros, es posible su detección en el examen físico. Sí, y solo sí. Es decir, sí, solo sí tenemos un paciente de características que permitan la exploración, ¿no? Si nosotros decimos que podemos detectar 300 mililitros de líquido a partir de la exploración física, quiere decir que tiene que ser un paciente ectomórfico, delgado, que nos permita poder realizar el diagnóstico por examen físico de síndrome de derrame pleural. Realmente es muy difícil detectar cantidades tan pequeñas de líquido, ¿no? Ahora bien, nosotros en la epidemia por la que cursamos varias personas, esta epidemia muy particular de México que se llama obesidad, es muy difícil detectar 300 mililitros de líquido en el examen físico, ¿eh? Es, no ocurre, pues, no es frecuente. Entonces, solo se podría detectar en una persona delgada que nos permita hacer el diagnóstico de síndrome de derrame pleural y es en pocos casos, ¿de acuerdo? Los hallazgos relevantes tienen que ver con matidez a la percusión. A la percusión nosotros encontramos matidez. No hay nada como que ustedes desarrollen la exploración física en el paciente, ¿eh? No hay nada igual. No es lo mismo que nosotros les estemos platicando aquí, que encontramos matidez a que ustedes lo detecten en el paciente. Por eso ahora que vayan al hospital, entonces, vamos a tener posibilidad de hacer examen físico en pacientes con derrame pleural que tenemos hospitalizados, ¿de acuerdo? Hay un silencio respiratorio. Este silencio respiratorio no es otra cosa sino ausencia o disminución de los ruidos respiratorios. Disminución de la intensidad del ruido respiratorio o bien ausencia de ruido respiratorio es característico de la zona donde hay líquido. Egofonía, es decir, un incremento de las vibraciones vocales al hablar. Eso también ocurre porque el líquido es un buen transmisor de sonido, ¿de acuerdo? Soplo expiratorio. Soplo expiratorio. Un soplo expiratorio es muy difícil de detectar aún en gente que tiene mucha experiencia clínica, pero está descrito un soplo expiratorio, un soplo que aparece al final de la expiración y que se conoce como soplo pleural, ¿de acuerdo? O soplo pleurítico. En derrames de mucha cuantía puede apreciarse ahumamiento del hemitórax comprometido y retracción costal unilateral, ¿de acuerdo? Solamente en derrames grandes, mayores al 80%. Es importante que hagamos exámenes de gabinete y de laboratorio, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax es imprescindible. Siempre debemos de tener una radiografía de tórax. Alto valor para detectar derrames, es positiva cuando el derrame pleural es superior a 175 mililitros y esto borra los ángulos costofrénicos posteriores como primer signo visible en la radiografía lateral. Ojo, estos 175 mililitros no se observan en la radiografía posterior anterior. Los 175 mililitros solo se observan en el borramiento de los ángulos posterior inferiores en la radiografía lateral. Y ese es el único signo visible
si el derrame es muy pequeño, muy pequeño. Nosotros redondeamos y decimos que solo podemos ver un derrame que borra los ángulos posterior inferiores, si el derrame es de 200 mililitros o más, ¿de acuerdo? Es muy difícil ver menor cantidad de líquido. Posteriormente se ocupan los ángulos costofrénicos laterales visibles en la radiografía frontal, en la posterior anterior. El derrame adopta un borde superior cóncavo que sube hacia el hueco axilar y esto se conoce como curva de Damasov. ¿Ah? Curva de Damasov. Esto que me preguntaba alguien, perdón, ¿quién me preguntaba sobre cómo sube el líquido? Yo, Marlene. Ah, Marlene. Mira, Marlene, entonces esa curva que desarrolla el líquido, se conoce como curva de Damasov. Y esta curva de Damasov tiene ciertas características que en cuanto nos veamos en el hospital y se los podamos explicar en los pacientes, va a ser mucho más fácil que lo observen, ¿de acuerdo? Pero esta es esa distribución del menisco invertido cóncavo que sube hacia el hueco axilar y que es la curva famosa de Damasov. Esa es la curva que toma el líquido siempre, en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Si existen adherencias, el derrame pleural puede adoptar diversas formas que pueden inducir a falsas imágenes, como por ejemplo tumores, ¿no? En algunas adherencias, el derrame puede parecer una imagen redondeada y simular un tumor, pero muy frecuentemente nosotros tenemos líquido en el espacio, en la cisura, líquido acumulado estrictamente en la cisura, y nosotros lo conocemos como tumor evanescente, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa sino un falso tumor. Otras veces el derrame puede mantenerse en la zona infrapulmonar, dando una falsa imagen de ascenso subdiafragmático, ¿de acuerdo? En ocasiones pudiéramos observar como si el diafragma estuviera elevado y ser un derrame, pero este es un derrame que se mantiene estrictamente infrapulmonar, es decir, por debajo del pulmón. En pocas ocasiones se mantiene el líquido por debajo del pulmón. Habitualmente asciende y nos da la curva de Damasov, pero cuando se mantiene por debajo del pulmón se llama derrame infrapulmonar. Y la imagen en la radiografía es de ascenso diafragmático, como si el diafragma estuviera elevado. En los derrames masivos, el mediastino puede verse desplazado hacia el lado contrario, a diferencia de las atelectasias, en que se ve traccionado hacia el lado alterado, ¿de acuerdo? Otra vez, en los derrames masivos, el mediastino puede verse desplazado hacia el lado contrario, es decir, rechazado hacia el lado contrario, a diferencia de las atelectasias, que la atelectasia atrae, ¿de acuerdo? Okay. Pueden observarse derrames pleurales pequeños con 84% de sensibilidad para derrames menores a 50 mililitros. Realmente derrames menores a 50 mililitros son clínicamente poco útiles, pero pueden llegar a observarse con estudios de ecotomografía. La mayor utilidad es que puede guiar con mayor precisión el sitio de la punción si quieres hacer una toroconcentesis en un derrame pequeño. Habitualmente nosotros no hacemos punciones en derrames pequeños, es muy fácil que punciones el pulmón. Es muy fácil que punciones el pulmón cuando hay poca cantidad de líquido, entonces nosotros solo hacemos toracocentesis si la cantidad de derrame es importante. Derrames pequeños que solo borran los ángulos, habitualmente no los puncionamos por el riesgo de tocar con la aguja el pulmón, ¿no? Y cambiar la presión de negativa a positiva y que se genere un neumotórax, ¿no? Del espacio intrapleural. Entonces, ojo, toracocentesis solamente en derrames mayores a 20-30%, ¿de acuerdo? En estudios basados en la evidencia no se ha demostrado mayor utilidad en disminuir los intentos de punción ni las complicaciones, ¿de acuerdo? Ojo,
Por eso es que es muy importante, no hacer punciones si el líquido es pequeño, ¿de acuerdo? Si la cantidad de líquido es pequeña. Tomografía axial computarizada sirve para evaluar el parénquima pulmonar. ¿Qué hacemos cuando encontramos líquido en el espacio pleural? También evaluamos el parénquima pulmonar. Obviamente la aparición de un nódulo, una masa, un tumor, te hace inferir que el derrame es paraneoplásico, ¿de acuerdo? Ajá. Sobre todo los tumores periféricos, los adenocarcinomas. Pero también evaluando el parénquima pulmonar puedes encontrar una opacidad heterogénea con broncograma aéreo redondeada en relación a una neumonía comunitaria y entonces tienes asociado una neumonía comunitaria más derrame pleural paraneumónico. Ajá. Ayuda a identificar las causas del derrame y esto es lo que les estamos comentando, tumores, neumonías y sobre todo tumores especiales de la pleura como los mesoteliomas, ¿no? No solo mesoteliomas, hay otros tumores de la pleura. El linfoma es uno de los tumores que también se diagnostica en la pleura, como neoplasia primaria, aunque es poco frecuente. Es más frecuente mesotelioma, ¿de acuerdo? Sirve para diferenciar abscesos de empiema la tomografía. Es muy difícil en la radiografía simple, hacer una diferencia entre empiema y absceso. Empiema tiene que drenarse por una sonda pleural y el absceso, el tratamiento es médico, es decir, solo medicamento. ¿De acuerdo? Hacer la diferencia es muy importante porque nos ahorramos procedimientos innecesarios. Tenemos un caso ahí en el hospital ahorita que van a ustedes a ver los que tengan oportunidad de ir primero, de un paciente al que le intentamos colocar una sonda, pero no era un empiema, era un gran absceso pulmonar que no nos permitió drenar, ¿de acuerdo? Que no nos fue posible drenar. Especial importancia es describir engrosamientos pleurales sugerentes de tumores o mesoteliomas, ¿de acuerdo? Para eso sirve la tomografía axial computarizada de tórax. Entonces, ¿qué hay de la toracocentesis? Primer paso para evaluar los derrames es la toracocentesis, es decir, necesitamos obtener ese líquido para conocer las características y que eso nos permita, acercarnos a la génesis o a la etiología del derrame pleural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve la toracocentesis? Para conocer las características del líquido y nos hace diferenciar primeramente entre trasudado y exudado. Y esa es la primera gran diferencia importante de la característica del líquido que nos acerca a la causa del derrame, ¿de acuerdo? Para eso es la toracocentesis. La punción es más segura y exitosa si el derrame es superior a 1 centímetro en la placa de tórax del decúbito lateral. Recuerden que si tenemos un derrame pleural derecho, recostamos al paciente sobre su lado derecho y le tomamos una placa lateral derecha con rayo tangencial. Y si el líquido que se corrió por la parte lateral del espacio pleural es 2 centímetros o mayor, entonces tu punción es más segura y exitosa, es decir, vas a poder obtener líquido. Y habitualmente esto ocurre en derrames de 20% o mayores, no ocurre en derrames pequeños, ¿de acuerdo? Según la medicina basada en evidencia y en múltiples series, un diagnóstico seguro en 18% de los casos, un diagnóstico presuntivo en 56% de los casos se obtiene con la toracocentesis. Y en 26% de los casos la toracocentesis no nos ayuda a establecer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje importante, que es una cuarta parte de los estudios de toracocentesis no son suficientes para encontrar la causa del derrame, ¿de acuerdo? La toracocentesis entonces puede servir de diagnóstico, pero también sirve de tratamiento. Nosotros drenamos líquido
del espacio pleural cuando necesitamos hacer diagnóstico, pero también este drenaje de líquido le permite al paciente una mejor distensibilidad del pulmón afectado y es un tratamiento paliativo de la disnea, ¿de acuerdo? Al disminuir el volumen que está limitando la distensión del pulmón o la insuflación del pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, otras consideraciones que hay que hacer. Debe funcionarse bajo anestesia local, lidocaína simple al 2%, en un espacio intercostal sobre el borde superior de la costilla, y es muy importante que sea sobre el borde superior de la costilla, porque sobre el borde inferior de la costilla está el paquete neurovascular y puede lesionarse alguna arteria intercostal, ¿de acuerdo? No extraer más de 1 litro por el riesgo de edema pulmonar, por disminución excesiva de la presión torácica precapilar. Si tenemos un derrame pleural, no debe de extraerse más de 1 litro rápidamente. Siempre el líquido pleural se extrae de manera paulatina y se extrae de manera pausada. Se extraen 300 mililitros, 500, se pinza la sonda o se detiene el flujo de líquido y nunca se extrae más de 1 litro rápidamente, porque esto puede generar edema pulmonar. Y característicamente el edema pulmonar es unilateral y contralateral al pulmón que está afectado, y es uno de los edemas pulmonares más difíciles de tratar. En empiemas, hemotórax, quilotórax, neoplásicos de rápida reproducción, debe dejarse un tubo conectado a una trampa de agua para que no entre aire y así mantener la pleura libre de líquidos. Entonces, en empiemas, en hemotórax, en quilotórax, en derrames paraneoplásicos que producen gran cantidad de líquido, en derrames masivos mayores al 80%, siempre debe colocarse un tubo de drenaje pleural, es decir, una sonda endopleural. Nosotros poníamos hace algunos años una trampa de agua, ¿no? Pero ahora esa trampa de agua es un sistema de presión negativa sellado que tiene varias denominaciones, pero no es otra cosa sino un sistema sellado de presión negativa que nosotros conocíamos con el nombre comercial hace algunos años de Pleurovac, ¿de acuerdo? Pero no es otra cosa sino un implemento que mantiene presión negativa y que nos permite a nosotros drenar el líquido sin que entre aire a la cavidad pleural. Entonces, derrames masivos, ojo, muy importante. Derrames unilaterales mayores al 67%, hay que pensar que son debidos a problema neoplásico. 55% neoplasias de pulmón son causantes de derrame pleural masivo y a veces derrame completo, el 100%. 25% tumores de mama, 55% tumores de pulmón generan pulmones masivos, derrames masivos. Cuando la causa de estos derrames masivos, es decir, cuando es el 33% de los casos, es decir, en los no malignos, cirrosis hepática genera derrame pleural masivo. Insuficiencia cardíaca genera derrame pleural masivo y con alta frecuencia bilateral. Empiemas son derrames pleurales masivos y son infecciosos, no son malignos, son tratables, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ¿no? La gran participante en casi todas las patologías pleuropulmonares, la tuberculosis, también genera derrames pleurales masivos. Entonces, ojo, la parte más importante cuando encuentras un gran derrame siempre es pensar en que puede deberse a una neoplasia, a un cáncer pulmonar, a un tumor, pulmón, mama o inclusive en algunos otros sitios a veces cuando es tumor metastásico. Recuerda que los tumores de otras localizaciones pueden generar metástasis hacia la pleura y generar derrame pleural maligno, no solamente el de mama, no solo el de mama, el derrame pleural, la neoplasia o el tumor pancreático también genera derrame pleural masivo por metástasis
pleural, ¿de acuerdo? El linfoma primario de pleura genera derrame pleural masivo, ajá, también es una causa importante. Por supuesto, el hemotórax, ¿no? En los procesos postraumáticos, ¿no? En los procesos postraumáticos, ruptura de varios arcos costales, ruptura por tracción de grandes vasos, generan hemotórax y derrames pleurales masivos que hay que tratar con mucho cuidado porque son generadores de inestabilidad hemodinámica y requieren, por supuesto, tratamiento intrahospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, contraindicaciones de la toracocentesis. Contraindicaciones de la toracocentesis. No existen contraindicaciones absolutas, salvo la única contraindicación absoluta que yo les recordaría es derrames muy pequeños. Derrames muy pequeños no hay que intentar funcionarlos, ¿de acuerdo? Y las contraindicaciones relativas, entonces, alteraciones de la coagulación, ¿no? Tratamientos anticoagulantes, volumen muy pequeño, ¿ah? Pero para mí el volumen muy pequeño es una contraindicación absoluta, ¿de acuerdo? Ventilación mecánica, muy importante, muy importante. Puede ser una contraindicación, tratar de drenar un derrame pleural si el paciente está en ventilación mecánica, porque la presión intrapulmonar que genera un ventilador puede hacer que cuando tú punciones el líquido te toques también el pulmón, ¿no? Y lo lesiones, ¿de acuerdo? Enfermedad cutánea en el sitio de la punción, sobre todo procesos infecciosos, no debes puncionar la pared del tórax si tiene una infección como una celulitis, ¿no? Porque introduces gérmenes hacia el espacio pleural y lo contaminas. Ajá. Complicaciones de la toracocentesis, primero dolor. Puedes generar un neumotórax si no tienes cuidado, es decir, puede cambiarse la presión negativa, puede cambiarse la presión negativa o positiva y se genera un neumotórax en caso que no lo drenes. En caso que no drenes con cuidado un derrame pleural, puedes generar bradicardia y hipotensión producidos por reflejo vagal y esto se evita administrando 1 miligramo de atropina intravenoso, ¿de acuerdo? Muy, muy importante, muy importante. Pacientes mayores de 75 años, siempre hay que poner atropina porque el reflejo vagal puede generar bradicardia, hipotensión, inclusive paro cardiorrespiratorio. Entonces, muy importante, en la toracocentesis en mayores de 75 años, siempre tomar en cuenta estos elementos, ¿de acuerdo? Como parte de las complicaciones, ojo, las infecciones. No vas a funcionar si puedes generar un proceso infeccioso interno y tienes la posibilidad de inferir que el derrame no está infectado, ¿de acuerdo? Como en las insuficiencias. En la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal y en la insuficiencia hepática, el tratamiento del derrame es el tratamiento de la patología que lo está produciendo. No es necesario funcionar de primera instancia para porque puedes introducir infección y complicar el derrame, ¿de acuerdo? La distribución del derrame, vean ustedes cómo aparecen los derrames pleurales. En la insuficiencia cardíaca, 19% son derrames derechos, 9% izquierdos, pero en el 73%, es decir, la mayoría de los derrames debidos a insuficiencia cardíaca son bilaterales, ¿de acuerdo? En la pericarditis puede haber derrame derecho en el 3%, izquierdo en el 60% y bilateral en 37%. En la cirrosis hepática, les decía yo, en la insuficiencia hepática, es más frecuente que sea derrame pleural derecho, ajá, pero en 17% de los casos puede ser izquierdo y en 17% de los casos puede ser bilateral, pero es más frecuente que sea derecho, ¿de acuerdo? Aunque puede ser también bilateral. En pancreatitis, 100% de los derrames son izquierdos, ¿de acuerdo? En el síndrome de Mainz,
En síndrome de Met, recuerden, el síndrome de Met es un tumor ovárico, un tumor ovárico con ascitis y derrame pleural. 75%, 71% de los casos el derrame es derecho, 14% es izquierdo y en 14% puede aparecer como derrame bilateral. En el síndrome de Bocam, 100% de los derrames, 100% de los derrames es izquierdo. Entonces, el 60% de los derrames masivos son malignos, el 55% por tumor pulmonar, el 25% por tumor de mama y no malignos, cirrosis hepática y hemotórax, otros, ¿de acuerdo? Tuberculosis. Ok, lo que ya habíamos mencionado previamente. Aspecto macroscópico, es decir, tú introduces una aguja conectada a una jeringa de 20 mililitros y obtienes un líquido pleural. Si el líquido pleural que obtienes tú es hemático, debes de pensar en que la causa es malignidad, es decir, una neoplasia, ¿de acuerdo? Si el derrame pleural es blanquecino, entonces es un quilotórax, un derrame con colesterol o un empiema, ¿de acuerdo? El derrame pleural achocolatado es muy característico del absceso hepático drenado hacia la cavidad pleural derecho. Si al puncionar encuentras rápidamente un olor fétido, entonces es un empiema, ¿de acuerdo? Es un empiema. Entonces, empiema es un diagnóstico que tú haces a la cama del paciente y desde la punción de toracocentesis. Si el líquido es viscoso, como si tú estuvieras absorbiendo gelatina, entonces es muy probable que el derrame se deba a un mesotelioma. La bioquímica del líquido pleural importa diferenciar si es un exudado o es un trasudado para diferenciar la causa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es lo siguiente. Lo importante de esto es que el exudado es el resultante de una mayor permeabilidad capilar con salida de proteínas sanguíneas que superan la mitad de los del plasma con una DHL mayor a 600. Ese es un exudado. El prototipo de los exudados en el derrame pleural es el derrame paraneumónico, ¿de acuerdo? Derrame paraneumónico es un exudado, ¿vale? Esta mayor permeabilidad capilar se debe a inflamación de la pleura por diversas causas. Es lo que les platicaba hace un rato, como la neumonía, ¿de acuerdo? Ahora, trasudado. Entonces, la diferencia bioquímica, cuando nosotros mandamos a hacer estudios de líquido, nos dicen, es un exudado, nosotros pensamos en ciertas causas. Pero si nos dice que es un trasudado, entonces el derrame es resultante de la ultrafiltración a nivel capilar debido al aumento de la presión hidrostática o a disminución de la presión coleidosmótica intracapilar, es decir, la presión oncótica. Y entonces el trasudado se debe a una insuficiencia. Exudado frecuentemente debido a una neumonía, trasudado debido a una insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Se caracteriza por tener una concentración baja de proteínas y carecer de marcadores de inflamación. Esto indica que la alteración no se encuentra en la pleura y que esta se encuentra indemne, por lo tanto deben buscarse patologías lejos de la pleura. Es decir, exudado en la enfermedad es pleural, trasudado en la enfermedad sistémica. ¿Está claro? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, exudados. Se requiere uno de los tres para definir un derrame como exudado. Estos son los criterios de Light. DHL mayor a 200 unidades por litro o bien más de 2/3 sobre el límite superior de la normal del suero. Proteínas del derrame pleural sobre las proteínas del suero en un índice mayor a 0.5. DHL de plasma en relación a la DHL del suero mayor a 0.6 en su índice de factorización. Otros criterios de exudado, colesterol mayor a 45 miligramos sobre decilitro. Si encuentras glucosa menor a 600 miligramos sobre decilitro o la mitad de la glucosa sistémica, la glucosa
sérica, entonces eso es un exudado, ¿de acuerdo? pH, el pH normal de la pleura, 7.5. Exudado, un pH entre 7.3 y 7.49. Trasudado, un pH alcalino mayor a 7.4, ¿de acuerdo? Característicamente, un exudado es un pH bajo, un trasudado un pH alto, ¿de acuerdo? Un pH menor a 7.3 en el líquido pleural se observa en empiemas, artritis reumatoide, neoplasias y 10% de los derrames debidos a tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero ojo, muy importante, el pH bajo, más aparte una glucosa inferior a 20 miligramos sobre el cilindro, es característico de derrame pleural en artritis reumatoide, ¿de acuerdo? 30%, 30% de las células LE, ¿también? Ok. El mayor grado de acidez se encuentra en los empiemas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es más ácido el pH? En los procesos infecciosos. Citoquímico del líquido pleural. Lactato. Mayor de 5 milimol sobre decilitro indica multiplicación de gérmenes y eso es un empiema. Encontrar lactato en un líquido de derrame pleural te lleva a causa infecciosa del derrame pleural. ADA, una adenosíndesaminasa, en esta se elevan los linfocitos T activados y es muy característico de la tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Un ADA menor a 30 unidades es poco específico a tuberculosis, pero es probable, ¿de acuerdo? Ahora bien, entre 30 y 80 carece de valor discriminatorio, pero mayor de 80%, la adenosíndesaminasa, mayor a 80, mayor a 80 unidades significa derrame pleural debido a tuberculosis pulmonar, o artritis reumatoide, o bien un empiema o un linfoma. Esas serían las 4 causas con un ADA elevada. Citoquímico, amilasa, más de 2 veces el nivel plasmático, pancreatitis aguda. Neoplasias, como por ejemplo adenocarcinoma bronquial. Ruptura del esófago. Ojo, derrame pleural por ruptura esofágica te da en el líquido amilasa mayor 2 veces al nivel plasmático. Marcadores inmunológicos tienen que ver. El único específico son las células LE y las células LE que mencionábamos hace un rato son características de lupus eritematoso, ¿de acuerdo? Pues las células LE en el líquido pleural indican lupus eritematoso, ¿de acuerdo? Los triglicéridos mayor a 100 miligramos sobre el litro, kilotórax. Kilomicrones 100% específico de kilotórax. Leucocitos. Incremento de los polimorfonucleares, procesos agudos. Derrames paraneumónicos. Embolias. Pancreatitis aguda. Fase inicial de tuberculosis. Aumento de los linfocitos. Trasudados. Tuberculosis pulmonar. Neoplasias. ¿De acuerdo? Eritrocitos en el líquido pleural. Neoplasias. Sangre en el líquido pleural, sangre, pero inclusive sangre macroscópica, es decir, un derrame pleural hemático, es sugestivo de neoplasia, ¿de acuerdo? Tuberculosis pulmonar, pleuresía por asbesto, células mesoteliales, por supuesto, es igual a invasión tumoral de la pleura, sobre todo mesotelioma, ¿de acuerdo? Tinción de Gram hay que hacer siempre en líquido de derrame pleural, cultivo de aerobios, cultivo de anaerobios, baciloscopías y cultivo. Entonces, cuando nosotros drenamos un líquido pleural,
lo hacemos para enviar pruebas. Entonces mandamos cultivos para hongos piógenos BK, mandamos cultivo para bacilo de Koch y para baciloscopía directa, ¿de acuerdo? Mandamos muestras. Los exámenes histológicos, ajá, biopsia pleural con aguja, diferencia tuberculosis pulmonar de neoplasia. Su mejor indicación es cuando existe un exudado de predominio mononuclear con nada abajo. Ajá. Entonces, ¿cuándo indicamos biopsia pleural? Cuando tenemos un exudado de predominio mononuclear con una adenosina desaminasa baja, ¿de acuerdo? Exudados. Causas de derrame pleural. Los exudados. Número 1, infecciones bacterianas, tuberculosis, virus, hongos. ¿De acuerdo? Esos son los parásitos. Esas son las causas de exudados. Neoplasias, por supuesto, también son exudados. ¿De acuerdo? Mesoteliomas, metástasis, embolias, enfermedades digestivas pancreáticas, ruptura esofágica, artritis reumatoide. Todos estos son exudados, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas causas son productoras de derrame pleural tipo exudado. Trasudados, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, mixedema, el del hipotiroidismo, Conducta diagnóstica. Esta es la conducta diagnóstica. Primero es la ruta diagnóstica. Primero determino si mi derrame es un exudado o es un trasudado, es un exudado. Si es un exudado, si es un trasudado ya no tengo problema, porque si es un trasudado se debe a una insuficiencia. Si es un exudado, hay que ver si es mononuclear o polimorfonuclear. Si es mononuclear hay que pensar en tuberculosis, neoplasias, AR, LES. Si es pancreatitis, ruptura esofágica o quilotórax. Si es polimorfonuclear, paraneumónico o sin neumonía, ¿de acuerdo? Si es paraneumónico hay que hacer los cultivos y ver si el derrame es simple y se va a resolver solo con antibióticos o si se acaba complicado con empiema y hay que resolverlo vía un tratamiento de drenaje transtorácico con sonda pleural. Existe invasión bacteriana en la pleura que se detecta por tinción de grano cultivo o indirectamente por efectos del metabolismo bacteriano. Glucosa baja, pH ácido, ácido láctico mayor a 5, estos son indicativos de empiema. ADA mayor a 80%. Por el aspecto macroscópico, es un líquido turbio, es purulento. Los gérmenes más frecuentemente encontrados son anaerobios, estafilococos, gram negativo. Causas de empiema. Derrames paraneumónicos complicados, heridas penetrantes, derrames paraneumónicos que sean complicados, heridas penetrantes, intervenciones quirúrgicas son causas de empiema. Ruptura esofágica también es causa de empiema. Tratamiento del empiema, tubo de drenaje pleural, ¿de acuerdo? Antibióticos, no tienen una buena penetración en el empiema, pero siempre debe tratarse con drenaje por tubo pleural o por zona pleural y antibióticos, de preferencia doble o triple esquema. Evitar al máximo la cronicidad con secuelas funcionales graves, debilidación quirúrgica, es decir, se ha complicado, lo colocaste una sonda, no lo logró resolver, entonces necesito una debilidación quirúrgica y esta se llama decorticación, que es que tú envíes cirugía de tórax para lavado y decorticación. Si está controlada la infección y quedan secuelas fibróticas, debe hacerse una decorticación o eliminación de la cáscara fibrótica depositada en el pulmón. Solamente si la limitación es grande. Si tienes una limitación pequeña, inferior a 30%, a veces se quedan con una limitación muy poco importante y no es necesario decorticar. Pero si la complicación fibrótica de la pleura es más del 30%, tienes que enviar a decorticación a tu paciente. ¿De acuerdo? Y bueno,
quién soy, qué voy a hacer, qué no soy y qué no voy a hacer. Muy importante, el profesional de salud que comparte conocimientos con otras especialidades y que es responsable de la salud del entorno familiar. Médico de la familia. El médico de la familia es un médico preventivo, curativo de enfermedad crónica no complicada. Médico de urgencias es aquel médico que, con atención de procesos agudos que ponen en peligro algún segmento corporal, órgano o la vida del paciente. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A qué me voy a dedicar? Voy a ser médico de familia, voy a ser médico de urgencias, voy a ser médico quirúrgico, voy a ser médico de área no quirúrgica. Todo eso es muy importante que nosotros que nosotros lo evaluemos. Junto con el médico comunitario, el médico familiar resuelve 90-95 de los problemas de salud en México. ¿De acuerdo? Por volumen, los médicos familiares y los médicos comunitarios reciben la mayoría de patología porque tienen el mayor número de gente. En los hospitales atendemos un volumen menor de pacientes. Ajá. Muy bien. Entonces, agradeciendo su atención, ahora regresamos al compartir la pantalla. Pasamos a las preguntas, pero antes que empiecen a preguntar, les he estado insistiendo con esta situación de, de, de la, de la visita a los pacientes directa, porque el hospital está determinado como no hospital COVID. Mi hospital en este momento, el Hospital General de la Zona número 29, está determinado como hospital no COVID. Entonces, durante esta semana y la siguiente, podríamos recibir equipos de 3 de ustedes para que podamos tener visita a pacientes hospitalizados y por supuesto son pacientes no COVID, ¿no? Entonces, en el hospital solo hay pacientes COVID en urgencias y no hay pacientes COVID en hospitalización. Ajá. Entonces, la propuesta es que se formen grupos de 3 elementos. Yo sugiero un chico y 2 chicas, ajá, en el equipo, ajá, se formen equipos de 3 elementos y podamos, puedan, perdón, acudir al hospital, ajá, en equipo de 3 personas a partir de las 12 del día, ajá, en los días que les sea posible, ¿de acuerdo? Antes de las 12 del día a mí no me es posible, pero entre las 12 y las 2 de la tarde podemos estar en hospitalización para que estén en contacto directo con los pacientes y podamos revisar exploraciones, revisar patologías, revisar no solamente las imágenes radiográficas o tomográficas, sino la parte básica de la medicina para ustedes y para nosotros, que es revisar, ver, conocer a la persona implicada en el proceso de salud de enfermedad, que es el paciente. Entonces, la propuesta está sujeta a que la acepte su unidad académica, ¿de acuerdo? La propuesta es, hacemos equipos, Liber y Marlene, ¿verdad? Marlene, Sí, hacemos equipos de 3 y me pasan la lista de esos equipos y vamos programando las visitas al hospital, ¿de acuerdo? Aprovechando que tenemos un espacio más o menos como de 1 o 2 semanas antes de que nos alcancen nuevamente la elevación de casos de coronavirus y parece ser que nuestro hospital va a quedar para atención de enfermedades de patologías en general y no se va a seguir aceptando, no se va a aceptar pacientes COVID, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la propuesta. Yo esperaría que ustedes aceptaran. A mí me parecería ideal que empezáramos a conocer a los pacientes directamente, conocer los expedientes clínicos, conocer la forma en cómo se abordan las historias clínicas directamente, no solo no solo la patología respiratoria, ahí se aborda mucha patología de otro tipo, pero es altamente aleccionador el hecho de que ustedes tengan contacto con el paciente, que es la parte básica de esta propuesta. ¿De acuerdo?
el día de, de mañana no nos vemos, pero el miércoles ya me tienen la propuesta de los equipos. Ajá. Y y esta misma semana podríamos empezar a recibirles, ¿de acuerdo? Entonces el miércoles Sí, doctor. nos ponemos de acuerdo para si jueves o viernes empezamos a recibir a los primeros grupos de test y y así sucesivamente para estar regresando a visitas clínicas, por supuesto, visitas clínicas supervisadas por su servidor y que nos sea de utilidad el estar en contacto con los pacientes. No hay nada tan importante como conocer a la persona en la que vamos a trabajar para la resolución o para la contención de un problema de salud. Nunca va a ser igual que nosotros veamos imágenes, a ver a la persona, sus imágenes, su historial y sus estudios de laboratorio, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hacer una visita que sea muy útil para ustedes, pero no pueden ser más de 3 el equipo, ¿eh? Solo 3 para que tengamos oportunidad de visitar las áreas clínicas y que no haya ningún inconveniente. De hecho, yo no tengo ningún inconveniente en el hospital para que ustedes asistan, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si la propuesta es aceptada, el miércoles me dan la lista y el jueves ya quedamos cuál es el primer equipo que va de acuerdo a como ustedes lo determinen, ¿eh? De acuerdo a como ustedes determinen cuál sería el mecanismo para que estuvieran, quién va primero, quién va segundo, ajá. Entonces, bueno, pues esto que acabamos de ver nosotros es algo que es demasiado teórico y complicado. Lo vamos a ver en pacientes porque tenemos pacientes con derrame pleural, tenemos estudios tomográficos y radiográficos, también los vamos a revisar ahí, pero sobre todo vamos a hacer exploración física con los pacientes, vamos a enterarnos de primera mano de historias en expediente y vamos a enterarnos de los casos, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a encontrar mucha otra patología que es importante que ya estemos cerca de ella y hay que aprovechar este momento que tendríamos 1 o 2 semanas perfectamente bien y si el hospital sigue siendo COVID podemos visitarlo mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces por el momento terminaríamos. Gracias, doctor. Que pase buena noche. Y buenas noches, Gracias, entonces doctor. concluimos. Buenas Por noches, favor, la doctor. propuesta tómenla en cuenta. Es muy Gracias, importante doctor. Buenas noches.